Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, porque sabemos que también nos ven por ahí algunos varones, lo agradecemos, pero bueno, nos dirigimos a hermanas porque aquí en vivo tenemos hermanas, así que, y la invitación es que si tú quieres estar con nosotros en vivo, antes de que se me olvide, el correo al que tú puedes comunicarte queda en la cajita de descripción en los videos para que te comuniques con nosotros. Y aquí estamos y seguimos con este hermoso libro de Proverbios. Wow, nos quedamos asombradas por las instrucciones que se nos dan y que tenemos que poner por obra. Entonces, vamos a seguir con este hermoso libro. El día de hoy nos corresponde el número 12. Ayer hablábamos de muchas cosas puntuales, pero bueno, a lo largo de estos días se ha hablado del impío, del justo. Ayer tocábamos más a profundidad eso, un poquito más, y estamos adentrándonos porque hay varios proverbios que siguen a continuación, que tocan un punto muy importante, que es la boca, la lengua. Wow. Y bueno, vamos a comenzar con algo que cuando estudiábamos este proverbio, y de hecho es el primer versículo, el que dice, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Uy, en, esa es en la versión NBLA y en la versión PDT dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Uf, y les hacemos la invitación a que lean todo el proverbio. Vamos a ir tocando partes que tanto mi querida Luz, quien me acompaña hoy, y nuestras queridas hermanas, quienes están leyendo el proverbio, y siempre hay cosas que particularmente te van a llamar más la atención y bueno, de eso vamos a estar comentando, pero la invitación es a que lo leamos completo. Tú lo puedes hacer ya en un tiempo personal, con las anotaciones que si gustas, ¿verdad? Nosotros damos aquí con todo el corazón y que de manera particular también tú puedes sacar de tu propio estudio. Eso es hermoso, de verdad que es hermoso. Entonces, vemos ya desde el inicio el que ama la instrucción. Entonces, yo me preguntaba, ¿mi corazón es enseñable? O sea, mi corazón, porque recordemos que la palabra es para mí, en primera instancia, para mí, mi corazón, cuando vienen y le corrigen, cuando le disciplinan, cuando le dan un consejo, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo me siento? Todas estas cosas que suceden en mi interior, en mi corazón, es decir, verdaderamente yo agradezco que alguien se acerque a mí y que me diga, oye, mira, esto que está sucediendo, o que tú estás haciendo, o que dijiste, o así, no estuvo bien, o no está bien, mira, y te dan un consejo sabio. Entonces, ¿cómo reacciono yo? Dije así como que, ay, o sea, o cuando me quieren instruir en algo que tal vez no lo sé o que he hecho de manera errónea. Entonces, cuando alguien me instruye, ¿cómo me pongo yo? Me pongo a la defensiva, me pongo como dijeran en México, como gato boca arriba, que saca las uñas y que, ¿cómo está mi corazón? Yo pensaba eso y dije, Señor, sí, necesitamos, y lo que hablábamos ayer, esa humildad de reconocer que si yo estoy haciendo algo que no está bien, debo de agradecer a quien me está instruyendo o corrigiendo, disciplinando. Entonces, porque dice que la parte de aquel que no ama eso es torpe. En la versión en la NBLA dice, y en la PDT dice, el ignorante detesta que lo corrijan. Entonces, como de lleno para mí fue como esta evaluación, o sea, de entrada, mi corazón. Recibe bien la disciplina y
sobre toda disciplina humana, la disciplina que el Señor está dando a mi vida. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono yo? Y yo creo que buenos días, ante todo, Gaby, buenos días. Ay, mi querida Luz. Sí, y yo creo que por eso es tan repetitivo en algunas cosas el Señor, ¿verdad? En puntualizar los proverbios vemos así como que en otras palabras o repite, vemos que la insistencia, ¿verdad? De ser humilde, de ser íntegros, de abrazar la sabiduría, de no ser arrogantes e ignorantes. Eh, el Señor es tal cual es el padre, ¿cómo le hacemos a un hijo, verdad? Ahí estamos diciéndole lo mismo, como cuando el que llegan de la escuela, la clásica, ¿verdad? Que llegan de la escuela y la mochila la quieren dejar en la sala. Tu mochila, levanta tu mochila, pon esa mochila en su lugar. Así, hasta que se les hace un hábito, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que hace la palabra con nosotros, que nos repite, y a través de los proverbios vemos esta clase de instrucciones que nos da, y sobre todo la puntuación que hace del no ser ignorantes, de no ser orgullosos, ¿verdad? De tener ese corazón enseñable, de tener esa humildad que desde ayer estábamos mirando, ¿verdad? Y la integridad viene detrás de todo ello, mi querida Gaby, cuando dice que el que la ama la va a poner por obra y empieza, ¿verdad? A ver ese cambio en nuestra vida. Y bien dice el verso 2, el bueno alcanzará el favor de Dios, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, que era lo que estábamos mirando, ¿verdad? Decías tú, de inicio me quedé pensando cómo soy, si soy ese tipo de mujer, o sea, porque como hemos estado diciendo, todo viene aquí a tu mente, ¿sí? En tu mente se maquina todo, y el Señor conoce, escudriña nuestros pensamientos. El Señor, perdón, sabe, dice su palabra, he aquí, todavía no abro la boca y ya tú lo sabes todo, ¿sí? Él es el que, porque yo, Jehová, escudriño, ¿verdad? La mente, el corazón, lo más profundo, ¿verdad? De las intenciones que nosotros tenemos. Y todo maquina en el corazón. Pero hoy nuevamente, como dice Gaby, agradecemos a varones que también nos miran, les mandamos un saludo. Gracias por llevar también a cabo la serie. Pero como dice Gaby, y bueno, Tito nos enseñó, ¿verdad? Ayer cómo las mujeres tienen que enseñar a las mujeres, y que de este lado de la pantalla, bueno, pues es un grupo de mujeres que nos reunimos a estudiar. Vuelve a puntualizar en la conducta de la mujer. Vemos cómo, ¿verdad? En este capítulo que, como decía Gaby, les invitamos a que lo lean por completo, vuelve a puntualizar sobre la conducta de la mujer. Y me llama la atención en el verso 4, cómo lo dice en la Biblia de las Américas, dice, eh, ay, sí, en el verso 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como podredumbre de sus huesos. Y cuando yo leía esto, dije, a veces las mujeres ponemos en poco la conducta que debemos de tener, y de saber que ya tenemos una cabeza, ¿verdad? Que ya hay alguien por encima de nosotras, cómo nosotras nos sentimos. Y más adelante en los proverbios nos hacen énfasis sobre eso, de cuando malcriamos a un hijo llega a ser vergüenza para el padre que no lo cría. Lo mismo es la mujer para el esposo. O sea, cómo no tomamos en cuenta esa,
es este diseño original que el Señor nos otorgó, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Gaby? Es que, y leerte la versión PDT que dice en el versículo 4: la esposa buena es orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él. O, son palabras duras, pero reales. Es una realidad que lamentablemente estamos viviendo y cada vez se hace más normal el tratarse mal y digo tratarse, sí, aquí puntualiza y hace énfasis en la mujer, ¿verdad? En estas palabras, yo apuntaba aquí que muchas veces son esas palabras que deshonran al esposo, ¿no? Como mujeres, como una esposa, tú debes honrar al Señor y también hablar palabras que no desacrediten a tu esposo, porque lamentablemente eso sucede mucho en la queja, en decir, no, es que es un irresponsable, es que hace esto y dice que va a hacer esto y no lo hace, y bueno, un montón de cosas. Y luego a mí me ha tocado presenciar pláticas donde están ambos, esposo, esposa, con otras personas, y la esposa empieza a decir todas estas, pues, cosas hasta como íntimas, ¿no? Que no debemos de estar ventilando con alguien más. Y sí, de verdad que eso me duele en el corazón ver cómo el esposo hasta como que se quisiera meter abajo de la mesa porque se siente avergonzado. Entonces, cuando y sí, dice, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Y más adelante hay una palabra, ¿verdad? Que utiliza también la Biblia, que es carcoma sus huesos. Y yo decía, ¿qué es eso? Es como, creo, si no mal recuerdo, que es como un bichito que está en la madera, que lo come, hasta que lo deshace. Entonces, yo decía, wow, o sea, las palabras es esto de lo que yo estoy, como decía mi luz, cómo me comporto, lo que digo, cómo me dirijo, qué es lo que yo digo, en este caso específico, del esposo, ¿verdad? Del cómo me dirijo a él también, qué es lo que digo de él a los demás. Eso es punto. Sobre todo a los hijos, Gaby. A veces Sí. hacemos unos comentarios, como dices tú, y le deshonramos la imagen que él debe de tener como casa. Se nos olvida que nosotros somos creadas para ser ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Y que solamente con sabiduría nosotras vamos a poder ser ayudas para los hombres. En este tiempo en el que vivimos ahora, que hay muchos hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Por la situación económica en la que se ven. Y bueno, me ha tocado tener amigos en que la mujer se desenvuelve más, empieza la mujer hasta a ganar más dinero que el hombre y empieza, por ese simple hecho, ya no se vuelve una ayuda idónea, ya no, ya deja de serlo, empieza a ser una carcoma para el esposo. Y luego lo peor, empieza a tomar el lugar que no le corresponde por el simple hecho de tener unos pesos más. Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado con eso. Seamos mujeres que verdaderamente valoremos que tienen un esposo, que podamos alentarlo, ¿verdad? Ante las situaciones que se nos puedan enfrentar. Me da mucho la atención y quiero leer esto que Matthew Henry dice respecto a este versículo 4, me llamó mucho la atención. Dice, el que ha sido bendecido con una buena esposa puede sentirse tan feliz como si estuviera sentado en un trono, pues ella le sirve de corona, ¿sí? Entonces, aquí habla sobre de una mujer
hacendosa, que al final de los proverbios puntualiza mucho en cómo es una mujer, ¿verdad?, que teme al Señor. Y dice que estas cualidades, bueno, se describen ahí en el 31, dice que es una mujer piadosa, prudente, activa para el bien, consciente de su deber, que puede soportar adversidades sin descomponerse, fiel a su marido y educadora, con el ejemplo y la palabra de sus hijos y de quienes la rodean. Por el contrario, una mala esposa no puede ser descrita con mejor acierto que como esto que decías tú, David, como carcoma en los huesos del marido, una enfermedad incurable, pues es necia, perezosa, derrochadora, caprichosa y de mala lengua, con lo que arruina el prestigio y el bienestar de su marido. Y yo cuando escuchaba esto, yo digo, ¿cuánta sabiduría requiere la mujer? Porque ella tiene mira, para mí es un privilegio, en verdad lo digo, ser administradora de tu hogar, ¿sí? Y se nos pasa de alto eso, que el Señor nos ha dado el privilegio de que el hogar, ¿verdad?, nosotras lo manejamos. Por eso la importancia de ser mujeres sabias, de buscar en las escrituras, ¿verdad? La ayuda que viene del Espíritu Santo que nos guía. Me llamó mucho la atención esa palabra de derrochadoras. Y yo, pues, desafortunadamente, sí conozco amigas que le exigen al esposo, y ahí dice derrochadora, caprichosa, o sea, derrochar lo que tu esposo sale con esfuerzo a trabajar porque no eres una mujer sabia y luego no eres ni siquiera una mujer enseñable, ¿verdad? Que quizás la suegra, la mamá, alguien te quiera decir, oye, pues como que es que gastas, ¿verdad? Ahí nos queremos andar pintando el cabello, ahí nos queremos andar poniendo uñas y no es que sea malo que te des una arregladita de vez en cuando, sino que sepas administrar, ¿sí? Que no seas un derroche, que no vengas como carcoma a ser a tu esposo, porque cariño, Dios nos ha hecho para ser ayudas de ellos, ¿sí? Y me llama la atención respecto a esto que hablamos, saltándome un poco, pero hablando de todo el proverbio en el versículo 25, porque esto es lo que viene a nosotros cuando no, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Que no abatamos más el corazón, ¿verdad?, del esposo, que seamos mujeres sabias. Y fíjate, mi Luz, que hay dos claves importantes. Ayer escuchaba algo sobre esto y refiriéndonos específicamente aquí al matrimonio, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando. Amor y respeto. Cuando se pierden uno del otro, hay un total desequilibrio. Entonces, cuando nosotros damos pauta o somos irrespetuosas al dirigirnos al esposo, tanto el esposo para la esposa como la esposa para el esposo. Empiezan estas palabras y hay palabras tan hirientes que son consideradas también una agresión, una violencia. Entonces, cuando están estas palabras y ayer comentábamos algo, ¿verdad? De que cuando tú en tu corazón la intención es de específicamente y hasta como que se nos remueve así de que le duela lo que le voy a decir. Entonces estas palabras están totalmente cargadas de ira, y yo decía, por muy dulce que tú presentes, pero si la intención de tu corazón es que sufra esa persona y que le duela, entonces, el ser, por eso decía Señor, que nos ponga esta guarda en la boca de que si yo voy a decir algo y en ese momento
cuando estamos enojadas, no como que no razonas, como que no pones en, no bien tus palabras y te dejas llevar por eso. Son palabras que yo así me lo imaginaba, lanzadas con fuego, con un fuego abrasador. Y, y ahorita que comentabas tú esto, de que si hemos caído en eso, pedirle perdón al Señor, porque es en primer lugar que estamos desobedeciendo a Él. Y Señor, perdóname por las palabras, estas palabras de deshonra, estas palabras llenas de ira, cargadas de odio y resentimiento. Perdóname por ello. Perdóname, Señor. Y decíamos que en esta humildad de reconocer mi error y de pedirle perdón al Señor y pedir la ayuda del Señor. Cuando verdaderamente nosotros podemos, cuando caemos en la cuenta de que lo que hemos estado haciendo y podemos haber estado haciendo durante que todo el matrimonio, por eso tanto dolor en los matrimonios, tanta angustia, tanta congoja, tanto pesar en los corazones de los cónyuges, porque se dirigen así. En lugar de darte un buenos días, es como de, ay, y empiezas a gritar y esa, ¿cómo? De- ¿No? Las palabras, decía, sí, adelante. perdón, perdón, decía mi pastor, cuando recién te casas empiezas, ay, ¿cómo amaneciste? Ay, y así, ¿no? Ay, ¿cómo amaneciste? Dice, y después de unos años que ya no la soportas, ¿cómo amaneciste? Ay, no, decía mi pastor, ¿no? Pero fíjate que no hay, que de verdad hay que analizarnos cómo estamos siendo como esposas. Es muy importante que nosotras nos demos cuenta ese cariño, ese amor que Dios nos extiende, esas oportunidades, aprovechar su longanimidad, su misericordia, ¿verdad? Que nos otorga para que no pensemos que ya todo está perdido, porque me ha tocado escuchar, ya no es que ya no se puede, es que con él ya no se puede o con ella ya no hay más que hacer. Claro que sí, el Señor puede cambiar nuestro corazón, ¿verdad? A través de su escritura nos va renovando nuestra mente, va limpiando, ¿verdad? Todas esas impurezas que pues sí es por nuestra naturaleza que la tenemos, quizás conductas aprendidas, ¿verdad? Muchas mujeres aprendieron que la mamá mandaba en casa al esposo y esas conductas es algo que se puede entender, pero que cuando venimos ante los pies del Señor, su palabra dice que somos nuevas criaturas en Él, que esas cosas viejas pasan, ¿verdad? Que deben de ser todas nuevas. Y el Salmo, perdón, me quedé con Salmos, el proverbio en sí generaliza, ¿verdad? Insiste mucho, sobre todo, no sé, yo tomé este versículo de la mujer por el recurso, ¿verdad?, que nosotras damos para las mujeres, como mujeres que somos. Y en cada uno de ellos, o sea, habla también del cómo cuida de todo, cuida, dice en el verso 10 cuida hasta de la bestia, ¿verdad? No tener un corazón cruel. ¿Cómo hace todo eso? Habla del trabajo. Nosotros vemos esa descripción mejor, ¿verdad? En el último proverbio, pero desde aquí nosotras ya podemos irnos dando cuenta cómo el Señor puede hacernos ese tipo de mujeres trabajadoras, ¿verdad? Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. El guardar nuestro corazón de la codicia, ¿verdad? Porque dice que el que codicia, dice, codicia el impío la red de los malvados. Y a veces estamos exigiendo porque vemos que nuestra vecina está mejor. Ay, me encanta eso cuando hacen que dicen, el verde de Alá, el pasto de junto se ve más verde, ¿sí? Porque estamos codiciando siempre los demás. Y dice que el impío es el que codicia.
y es una red en la que podemos caer, pero dice que la raíz de los justos dará fruto. Esa raíz, cuando dice eso, ahí en el verso 13, mi querida Gaby, fíjate cómo dice, más el justo, ay, perdón, en el 12, más la raíz de los justos dará fruto, ¿sí? La raíz que es el que sostiene, ¿verdad? El árbol, las ramas, qué fruto va a dar, ¿verdad? A veces, nosotros sabemos que, por ejemplo, el limón, la raíz entre más empapada está de agua, va a dar unos limones jugosos, ¿verdad? Jugosos. Cuán importante es. A veces podemos ver el árbol muy verde, muy bonito, pero si no se riega su raíz, el fruto va a dar frutos chiquitos, va a dar frutos sin sabor, va a dar frutos secos, ¿verdad? Entonces, es nuestro corazón como mujeres que lo debemos de ir guardando y el proverbio nos va indicando, dice en el verso 15, el camino del necio, no seamos mujeres necias, dice el camino del necio es derecho en su opinión, porque como decía yo, a veces esa conducta arraigada que yo tengo y que me hace caer en necedad, y creer que yo estoy bien en la opinión que yo deba de tener y yo deba de tomar y se debe de hacer, porque así lo digo yo casi, casi, ¿verdad? Pero dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Y fíjate, Milos, antes de que se me olvide, ahorita que leíamos acerca de esto de la codicia, el poner nuestros ojos en lo ajeno y estar anhelando algo que no es nuestro, que no nos pertenece, nos desenfoca. Yo escuchaba una serie de recomendaciones o hasta ejercicios que se pueden poner en práctica hablando sobre el matrimonio, y uno de ellos era que el cambiar, el cambiar tus palabras y darle este lugar de respeto al esposo, y porque lamentablemente sucede mucho, mucho más seguido, de que empezamos, y no solo en una relación matrimonial, sino como en general, empezamos a fijarnos en lo malo de la otra persona. Entonces ponemos más la mirada en lo que está haciendo mal que en sus cualidades, ¿verdad? Y en sus virtudes. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas. Entonces, un ejercicio que hacían y decían, compartían específicamente para los matrimonios, es que retomáramos nuevamente el ver las cosas buenas que hace el esposo y decirle, por ejemplo, si tu esposo te ayuda con el súper y ya no había oye, gracias porque me ayudaste a traer las cosas del mandado, o gracias porque me ayudaste a llevar a los niños a la escuela, o en mi caso, a veces mi esposo me ayuda a cocinar, cocina muy rico, por cierto, y tiene muy buen sazón. Entonces yo decir gracias, o sea, a veces lo paso por alto, pero el Señor sí nos recuerda. Y cuando me doy cuenta, digo, ay, sí le agradezco. Le digo, oye, gracias, porque me ayudaste a hacer, hace unos días me ayudó a hacer unas tortitas. Sí, gracias, porque quedaron bien ricas. Entonces, son cosas que van a dar fruto. Son cosas que de verdad van a dar fruto. Y posiblemente no nos toque ver un fruto instantáneo, porque como bien pone el ejemplo de este arbolito de limón que está poniendo mi luz, no es que hoy lo sembré y mañana ya va a amanecer súper grande y con los limones bien jugosos. Es un tiempo, es un tiempo en el que tienes que invertir en ello. Entonces, las palabras, ¿verdad? Y vamos a ir adentrándonos ya a este punto, ya, que ya avanzó mi luz unos versículos, ¿verdad? Ya vamos a entrar en este punto de las palabras, de cómo hablamos y de esto. Y les quería hacer nada más ese ejercicio y dejarlo ahí, ¿verdad? Para que podamos hacerlo, lo hagamos más bien. Quien tenga al esposo en su casa, a sus hijos también, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, o sea, es decir,
de ver las virtudes, enfocarnos en eso. Por eso todo lo que es justo, todo lo que es digno, ¿verdad? De alabanza, en eso piensen, en eso piensen, en aquello que es bueno y reconocerlo, así como también está la amonestación, ¿verdad? O la disciplina, la corrección y eso. También de decir, oye, gracias porque me ayudaste, gracias porque compartiste conmigo, o sea, estas cosas que dan fruto. Mi querida Luz, ¿querías comentar algo? Sí, lo que tú dices, ¿no? Todo eso y que sean con palabras suaves, con palabras que de verdad puedan ser, no sé, tiernas, por así decirlo, ¿verdad? Que sean palabras se- suaves. Porque respecto a lo que tú dices, ¿verdad? Cómo este proverbio nos hace mucho énfasis en la manera en la que hablamos y en el capítulo, en el verso 18 lo que tú decías hace un momento, o sea, palabras hirientes a veces salen de nosotros, enojo, ira, todo lo que hay porque es todo lo que hay luego en nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, lo decía el mismo Jesús. Y aquí dice, ¿verdad? En el verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esto que decías tú, pues ser sabias, ¿verdad? Decirle, oye, pues gracias por ayudarme, ¿verdad? Con el mandado, no sé, cosas así. Eh, s- Fíjense que me viene a la mente algo. Lo que nosotras iniciamos y lo que Proverbio hace mucho énfasis en la humildad de ser, eh, pues en la humildad desde allí sale, ¿verdad? El ser sabio, porque desde allí nosotros reconocemos que necesitamos ayuda, ser humildes, ¿verdad? Que necesitamos una corrección y todo eso desde allí. Y esa humildad y ese el morir yo, porque a veces, con todas las tendencias que se han estado mirando, de que nosotras somos las princesas del Señor, de que nosotras somos las mujeres empoderadas. La mujer está siendo tan engañada que se deja abrazar por eso, quiere que se le rindan coronas a sus pies, a los de ellas, ¿verdad? Porque la palabra dice que somos vaso frágil. No nos confundamos, mi cielo. Nosotras somos las que estamos en el hogar. Nosotras somos las administradoras del hogar. La atmósfera la debemos de hacer nosotras, ¿sí? Cuando nos quitamos nosotras y ponemos al Señor, ¿verdad? Primero que nada, como obedeciendo su palabra. Pero como no conocemos las instrucciones que en su palabra Él nos logra dar, ¿verdad? Por ese amor que nos tiene para que podamos vivir como dice su palabra, tener una vida en abundancia, porque a eso se refiere, no una vida abundancia económica, sino una vida en abundancia es que tú disfrutes de este lado de la eternidad, de la vida que el Señor te otorga, una vida llena de paz, de amor, ¿verdad? Como el salmista decía, que tu mesa esté adornada con vides y uvas, ¿verdad? Ay, qué bonito es saber que tú tienes un hogar que glorifica a Dios, porque primero que nada no es para que tú seas la princesa, mi cielo, es para que glorifiques al Señor con tu conducta, siendo una mujer sabia, siendo ese diseño perfecto que Él hizo desde el inicio de la creación, esa ayuda idónea, esa mujer que no es carcoma, porque, cariño, detrás de todo eso están tus hijos, están pequeños, pero tus hijos van a llegar un momento en el que van a crecer, van a irse del hogar y tú, ese fruto, lo vas a poder, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué fruto dimos. Cuando ya los hijos crezcan, cuando los hijos se vayan, cuando ya te quedes a solas con tu esposo. Hay hombres
que se buscan otra mujer y dejan a la esposa y le dicen a los hijos, ya ustedes están grandes, yo ya cumplí, yo ya me voy. ¿Qué fruto vamos a dar? O familias, ¿verdad? Que ya los hijos se van, matrimonios que quedan enemistados toda la vida. Por allí yo una vez me encontré un poema de un hombre que le decía a la esposa, y cómo la importancia de ser sabias y de todo esto que parece que nada más se lo habla a los hombres, no, tomémoslo porque la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Y ese poema hablaba sobre de una mujer que no tuvo ese equilibrio, ¿sí? O sea, todo era los hijos, nunca pudo salir a tomar un café con el esposo, todo era queja, él siempre trabajó porque ella siempre, o sea, él hasta dos trabajos tenía según el poema, siempre he querido encontrarlo, no sé ni cómo fue que yo una vez lo encontré y lo leí hace muchos años y medio me lo recuerdo que hablaba sobre todo lo que él había hecho, ¿no? Y que dice, ahora los hijos, nunca tienes tiempo para mí, nunca alcanza lo de la casa, o sea, así dándose la queja de lo que la mujer era. Dice, ahora los hijos han partido. Ahora, no sé con quién estoy, decía él. O sea, no la conocía prácticamente porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces, tener ese equilibrio esa, esa guía que solamente el Señor nos puede dar para que nosotros podamos ser mujeres verdaderamente sabias y construir familias saludables, ¿verdad? Él decía aquí, dice aquí en el verso 13 que el justo saldrá de la tribulación. Cuando nosotros, ¿y quién era el justo? Decíamos, el que se deja dirigir por la escritura, el que obedece la escritura, aquel al cual el Señor ha perdonado, ¿verdad? Se vuelve justo y dice que el justo saldrá de la tribulación. A veces pensamos, ¿hasta cuándo ya no te soporto? ¿Cuál esto? Y eso que decía Gaby, esas palabras que como dice el verso 18, son como golpes de espada. Tengamos mucho, mucho cuidado, no nos dirigimos. Sí, es que es súper importante, mi Luz, más como mujeres, muchísimo más, porque nosotras tenemos la mayor necesidad de hablar, tenemos más capacidad de palabras en el cerebro, por eso es que a veces nosotros necesitamos a una amiga para poder platicar, platicar, platicar y desahogarte, desahogar. Entonces, es una necesidad, como mujeres es una necesidad. Y es tan importante, por eso varios de los versículos de este proverbio toca ese punto. En el 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Labios mentirosos. Mi, mi hablar, ¿cómo es? Cuando yo comento algo, cuando digo algo, estoy diciendo la verdad o por ahí le meto una mentirita como para que no suene. No, y al ¿Cómo hablo esposo, yo? Gaby, al esposo somos fáciles es una tristeza, en verdad. De verdad es una tristeza. Al esposo somos fáciles de decirle mentiras, de que para que no se enoje, que para que no, cariño, eso no es agradable al Señor. Al esposo somos fáciles de que si el niño hizo tal cosa, ay, no le voy a decir, no, mi cielo, no. Manejémonos con prudencia y sabiduría porque mira, como, léelo nuevamente, Gal, dale. Y que aquí darles también otro pasaje que cuando yo estoy leyendo esto, recordé que el 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y en Santiago, en el capítulo 3, y les voy a leer porque es muy importante cuando yo le dije, wow, del capítulo 3, de los versículos del 13 al 12, dice, nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos
obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieran, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Cuidemos ¡Wow! nuestra lengua, mujeres, cuidemos nuestra conducta ante los hombres, ¿verdad? Ante los esposos, no les demos mentiras. Eh, Mira, así es, por eso hace tal. Y sí, en la mujer es muy fácil de hablar. Sí, se nos da muy fácil, creo que todas, ¿verdad? Luego, también un punto como de la prudencia. Dice, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Ese es el 23, pero quiero leérselos de la versión PDT. Me regreso. En el 23 dice, ah, 23, el que es inteligente no dice todo lo que sabe, en cambio, el bruto todo lo cuenta. Entonces, prudencia, prudencia al hablar, prudencia al decir las cosas. Mira que si estás enojada, tómate un tiempo para no hablar con todo eso que se te quiere desbordar en el corazón. Pon paz en tu corazón. Y aquí también habla de la paz, aquellos que están y me voy para arriba, en el 20, hay engaño en el corazón de los que traman el mal, pero gozo en los consejeros de paz. Entonces, claro que nos vamos a enojar, o sea, claro que van a haber cosas que te van a sacar de tus casillas, es parte de, pero no hablemos con esa ira en nuestro corazón. Seamos prudentes. Hay cosas que podemos decir, hay cosas que tenemos que guardarnos. O sea, el de saber los tiempos también en los que tenemos que hablar. Nosotros queremos a veces en ese momento, y ahorita, y porque sí, pero no es el tiempo en el que el Señor tiene como esa preparación para ese corazón también al que tú vas a hablar y al decir. Particularmente me ha tocado esperar el momento y de idóneo para poder comunicarte y expresar y yo puedo decirte en verdad que es mejor y que lo que tú pensabas en tu propio entendimiento, que también ya lo hemos visto en los proverbios, que en mi propio entendimiento creo que ahorita es el tiempo que yo, y he tenido consejo de mujeres sabias que me han dicho, espera, no es el momento. Entonces, el de ser prudentes, eh, tener el control, el dominio, el fruto también, el fruto del espíritu, ¿verdad? El dominio propio, la templanza, el de, ok, hay cosas que me enojan, es cierto, pero tengo que tomarme un tiempo y sobre todo para presentar al Señor lo que me está aconteciendo y que Él dirija aplaque, por así decirlo, ponga paz a mi corazón, me dé esa tranquilidad, ponga en mí lo que yo tengo que decir, el momento en el que tengo que hablar, las palabras prudentes con las que tengo que dirigirme. Y eso, mis amadas hermanas, es Cristo, Cristo.
Y bueno, de mi parte, ya como para cerrar, en el 28 que dice, en la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. El justo es Cristo, el camino es Cristo, la vida es Cristo, la verdad es Cristo. Cristo, necesitamos a Cristo, mujeres, lo necesitamos y lo necesitamos en todo tiempo, para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando lleguen esos momentos de tu vida, respira, pon, pon de verdad, habemos La muchas con palabra en tu temperamentos corazón. diferentes, ¿verdad? Sí, ese Abre tu tesoro, corazón. ¿verdad? Ese tesoro. Hay muchas con temperamentos diferentes, hay quienes se encienden muy rápido, hay quienes son más, ¿verdad? Pero por eso necesitamos a Cristo, lo necesitamos y Él obra. Entonces, wow, deliciosura hacerlo Así así. es, así es. Te invitamos a que lo leas por completo, te invitamos a que lo leas detenidamente. Nosotros vamos a estar platicando sobre todo esto, pero que lo leas detenidamente y que te des cuenta por allí que dice que el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Así que, pero como dice Jesús, de lo que tenemos en el corazón es lo que vamos a hablar. Entonces, seamos mujeres sabias, seamos mujeres enseñables, seamos mujeres sensatas, que a la luz de la palabra yo pueda mirar, ¿verdad? Esas imperfecciones que tengo, que bueno, que el Señor Jesucristo ya vino, ya pagó, ya nos da la libertad a que vivamos una vida de verdad que le agrade a Él. Así que, bueno, pues te damos muchas gracias. Gracias, Gaby, por estar acá. Gracias a cada una de quienes nos miran, nos sintonizan. Estamos muy agradecidas de que estén con nosotros, cada una de las chicas por acá. Mandamos, como siempre, corazoncitos a cada uno de los que nos miran. Muchas gracias. Y ya sabes, si este recurso te gustó, fue de bendición, dale un manita arriba, compártelo y suscríbete. Te pedimos que te suscribas y que actives la campanita para cada recurso que nosotras estemos subiendo. Muchas Yes. gracias. Muchas gracias, mi querida Luz, Gracias. desde el norte y el sur. Gracias al Señor, porque nuestra querida Luz se encuentra ahorita en el norte, pero aquí juntas por la obra del Señor. Muchísimas gracias es un privilegio, es un gozo estar con todas y contigo. Nos vemos. Dios, Bye, bye. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Gracias por estar acá.